Están en modo de solo escucha. Muy buenos días, les saluda Alfredo Alfaro y en nombre de la compañía Ipsus quisiera darles una cordial bienvenida a este primer Ipsus Webinar del 2015. Como ha sido nuestra costumbre en estos seminarios, hemos presentado temas que nos marcan algunas tendencias sobre el mercadeo, así como algunas metodologías y enfoques en el campo de la investigación de mercados. El día de hoy, el Ipsus Webinar que presentamos se ha denominado calidad versus cantidad. Optimice su presupuesto de investigación de mercados y justamente la razón de ese nombre obedece a la necesidad de buscar maximizar lo que sería la calidad de cara a la cantidad de información y de datos que quisiéramos obtener en nuestras investigaciones de mercado. Para ello, Micael Pasco, director y presidente de Ipsus en República Dominicana, hará la presentación de este seminario donde conoceremos cómo conseguir datos de mejor calidad en menos tiempo y cómo combinar seguridad, simplicidad, velocidad y sustancia en nuestras investigaciones de mercado. Micael se unió a Ipsos Dominicana en el año 2000 como Country Manager y también lideró Panamá entre los años del 2012 al 2015. En el transcurso de los últimos 17 años ha gestionado con éxito cientos de proyectos de investigación social y de mercado. Antes de ingresar a Ipsos, trabajó como gerente de proyectos y luego como vicepresidente de la Cámara de Comercio Franco-Dominicana. Micael obtuvo un posgrado en Ciencias Políticas en Burdeos, Francia. Vamos a iniciar entonces nuestra presentación del día de hoy y para ello contamos con una presentación de cerca de unos 40-45 minutos para pasar a la sección de preguntas y respuestas que ustedes pueden anotar en el espacio que se ofrece en el sistema que tienen en la ventana del lado derecho de su pantalla. Finalmente, circularemos una encuesta de satisfacción que esperamos puedan completar a propósito del mejoramiento de estos procesos. Los dejamos entonces en compañía de Micael Pasco con la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Un placer saludarles a todos. Bienvenidos a este primer seminario del 2016, auspiciado por Ipsos S.A., Caribe y Centroamérica. Y el tema de hoy, como lo anunció Alfredo, va a ser calidad versus cantidad. Ante que todo, espero no decepcionarlos porque supongo que muchos se inscribieron por el tema de optimizar el presupuesto. Les aclaro desde ahora que no vamos a ofrecer descuentos por motivo de este seminario, sino que vamos a buscar forma de optimizar a través de la simplicidad, sobre todo, buscando eficiencia operativa y sobre todo rentable en nuestros proyectos de investigación de mercados. Vamos a pasar de inmediato a la agenda. Un poco de contexto para iniciar, obviamente. Vamos a ver dos temas principales. Cómo podemos optimizar cuestionarios en términos de duración y de confiabilidad de lo mismo. Y vamos a ver cómo podemos mejorar los entregables, o sea, la calidad de los informes para que la información sea presentada de forma eficiente, operacional y, reitero, rentable. Una investigación de mercado, es una inversión a la cual esperamos retorno para mejorar nuestro negocio, para mejorar la calidad de nuestro servicio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y finalmente concluiremos con algunas next steps en inglés, próximas etapas en español, porque somos un mundo globalizado, así que vamos a usar tantos términos en inglés como en castellano. Espero que no les moleste. Empezando con el contexto. Hay un paradigma muy fuerte, creo que todos estamos de acuerdo, que más es menos. Sin embargo, no es exactamente así. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo totalmente saturado de datos y al mismo tiempo se está reduciendo el tiempo disponible que tenemos para analizar estos datos. Solo un ejemplo representativo de esto. Hace 10 años, con el mismo formato, es una tarjeta micro SD que encontramos en celulares, por ejemplo, tenía una capacidad de 128 MB. Esta capacidad es 1000 veces superior hoy en día y sigue aumentando. ¿Por qué? Porque estamos, como les decía, saturados, bombardeados de datos. Significa que realmente más es más. Y de hecho, el rubro que nos preocupa hoy en día, la investigación de mercado, eso tampoco es una excepción. Una prueba es un típico proyecto de investigación de
ustedes, nuestros clientes, ¿qué quieren? Quieren más, más, más y más. ¿Por qué? Porque quieren optimizar su presupuesto de investigación. Pero optimizar su presupuesto de investigación no es necesariamente preguntar todo a todos. No podemos tener siempre más y más. Vamos a ver. Perdón, me doy cuenta que no he visto los primeros slides. Mil disculpas. Vamos a volver un poquito atrás. Ya esto lo vimos. Esta famosa tarjeta SD. Otra vez, mil perdón por este pequeño inconveniente técnico. Estamos en vivo. Como les decías, esto es el brief. Obviamente es un poco jocoso, un poco provocativo, pero como les decía, la optimización no es siempre agregar más y más preguntas y sobre todo preguntando todo a todos, porque al final no significa que vamos a tener data más confiable. Vamos a tener más cantidad, por cierto. Vamos a tener más calidad de los datos, probablemente no. Y más grave aún, vamos a hacer una inversión que al final no va a ser tan rentable porque no vamos a poder ni siquiera usar toda esa masa de información que habremos recolectado. Entonces, realmente hay que cambiar ese paradigma, hay que buscar forma más eficiente, hay que buscar lo que llamamos un nuevo camino. El nuevo camino, en inglés, el New Way, es una iniciativa que lanzó Ipsos hace unos 3 años para buscar nuevas formas más eficientes de hacer investigación de mercado. Y este nuevo esquema está basado en 4 pilares, 4 S's. El primero y el más importante, por eso viene adelante, es el tema de seguridad. Obviamente tenemos que proveer datos adecuados y correctos la primera vez, usando metodologías aprobadas y cumpliendo con todas las normas de calidad locales e internacionales, en particular el código ICC ESOMAR de buenas prácticas a nivel de investigación de mercados. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que vamos a enfocar mucho en esta presentación, necesitamos simplicidad. No podemos pasar un tiempo enorme analizando datos que al final no se van a transformar en decisiones rentables de negocio. Hay que mejorar el uso de esa información y hacer que sea disponible, fácilmente accesible a toda la gente que tome decisiones de negocio. Y por esto necesitamos velocidad, speed en inglés. Es la única S que no funciona en castellano. Porque obviamente el mercado cambia muy rápido, la competencia se mueve y nosotros tenemos que seguir ese ritmo con datos confiables, pero sobre todo a tiempo. No sirve tener el mejor informe del mundo si lo recibimos tarde y al final no podemos tomar la decisión a tiempo o se nos adelantó la competencia, o etcétera, etcétera. Y finalmente, la cuarta S es sustancia. Otra vez, datos e informaciones precisas, relevantes, adecuadas y sobre todo accionables. La idea es que podamos traducir esto en una decisión de negocio, cualquier sea. Y esto aplica tanto para la industria de productos como de servicios. Entonces, para cumplir nuestros objetivos, lanzamos una iniciativa que se llama 30-30. Vieron el pequeño logo en la invitación del webinar. ¿Qué significa 30-30? Sencillamente, el objetivo es no tener cuestionarios de más de 30 minutos y no tener informes de más de 30 slides para justamente cumplir con esos objetivos a la vez de seguridad, de simplicidad, de velocidad y de sustancia. Obviamente es un ejercicio complejo y solamente puede funcionar con el apoyo y la interacción, el diálogo con nuestros clientes. Aquí ven Didier Truchot, es el fundador de Ipsos, hace 41 años en Francia y todavía sigue presidiendo este grupo que ha crecido mucho, obviamente. Ya estamos con oficinas en 87 países y haciendo estudios en más de 130. ¿Y qué dijo mi amigo Didier? Obviamente la idea era
incluir este proceso dentro de la agenda global de la simplificación. A ver que vamos a usar mucho ese término hoy. Y el objetivo era de reducir, simplificar y mejorar a la vez nuestros cuestionarios y nuestras presentaciones, o mejor dicho, nuestros informes. ¿Y eso para qué? Sencillamente para mejorar nuestra calidad, y eso les interesa directamente, mejorar su satisfacción, la satisfacción de nuestros clientes y, en fin, tener mejores relaciones. Relaciones de socios estratégicos de su negocio, de su empresa. Pero antes de Didier, lo dijo también otro hombre muy ilustre, creo que ya lo conocen, Leonardo da Vinci, que dijo esto: la simplicidad es la sofisticación última. Parece sencillo, pero realmente no lo es, porque hay que hacer arbitrajes, hay que hacer compromisos, hay que decidir qué es relevante o no, qué es importante o no, qué vamos a conservar, qué vamos a dejar afuera. Entonces, vamos a enfocar sobre esta simplicidad, que inclusive se puede simplificar aún más y sigue funcionando. Vamos a empezar con el tema de los cuestionarios, porque esencialmente es el núcleo de lo que hacemos, de la recolección de los datos que vamos a procesar y analizar. Esto no sé si les suena parecido, si hasta puede ser un caso real. Se llama peleando contra las encuestas extensas o largas. Y nos enfrentamos con una situación muy común donde queremos preguntar más y más. Sentimos que necesitamos una cantidad enorme, muy importante de informaciones, y esto se traduce en un cuestionario muy largo. Entonces, al final, lo que dice uno, que vamos a tratar de encajar toda esa información en un solo cuestionario para hacerlo lo antes posible, y tal vez podemos ofrecer margaritas para que los entrevistados no se den cuenta del tiempo que le toma contestar esa encuesta. Realmente sabemos que no funciona. Sin embargo, y ahí sí son casos reales, vamos a ver ejemplos de cuestionarios que fueron aplicados en el campo. Ahora bien, lo que quisiera que hagan es ponerse en los zapatos de un entrevistado normal y corriente. Esto realmente es de terror, asusta. No podemos preguntar tantos atributos sobre tantas marcas o personas como en este caso, porque sencillamente el cerebro tiene una facultad de atención, de concentración limitada. Además, hay que tomar en cuenta las condiciones en las cuales se realizan las encuestas. A veces la gente tiene poco tiempo o hay ruido, etcétera, varios factores exógenos que pueden complicar esto. Y al final sufrimos, tanto ustedes, los clientes, como nosotros como agencia de investigación, porque vamos a tener mucha data, sí, mucha data confiable, tal vez no. Otro ejemplo de parrilla muy clásico, evaluaciones de atributos, asociaciones espontáneas múltiples, etc. Todo esto realmente pertenece o debe pertenecer al pasado porque ha mostrado los límites de su eficiencia. Otro ejemplo de calificación del 1 al 5, de atributos, de frases, también pregunta bastante clásica. Ahí tenemos suerte, solamente hay 16 atributos, pero hemos visto cuestionarios donde la lista de atributos puede llegar a sobrepasar 30 o hasta 40. Realmente no es humanamente posible contestar de forma eficiente, veraz, objetiva, esa cantidad de atributos. Otro ejemplo de asociaciones múltiples también de marcas con atributos. Acá tenemos 23, demasiado. Y algo peor todavía, no sé si lo ven acá arriba en la pantalla, pero preguntamos independientemente del hecho de que los entrevistados conozcan o no las marcas que estamos evaluando. ¿Tiene sentido? ¿Vamos a tener datos confiables? ¿Vamos a tener información que nos permita tomar algún tipo de decisión? Probablemente no. Etcétera, etcétera.
Esto para que entiendan también el tipo de cosas que no se debe hacer. Esa última me gusta mucho. Es también una pregunta real. Y me pregunto quién puede contestar esa pregunta. Tenemos que seleccionar 3 frases que reflejen mejor los aspectos que buscamos en una marca cuando vamos a adquirir un producto o un servicio. Obviamente toma mucho tiempo, es una sola pregunta, pero al final gasta mucho tiempo de campo y al final no estamos seguros de que la gente la haya entendido correctamente o por lo menos en el sentido que nosotros le dimos a esa pregunta cuando la escribimos y la incluimos en el cuestionario. Y además, como es una pregunta muy general, muy genérica, cada uno lo puede interpretar de la forma que más le corresponda. O sea que al final no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Hay un refrán, hay un dicho que aparece en varias publicaciones que dice que en una entrevista podemos hacer cualquier tipo de pregunta, porque la gente que participa en esa encuesta, en esa entrevista, siempre va a contestar. Por eso se llaman respondents, contestadores, de alguna forma. Y no es así, la gente no son máquinas, la gente son seres humanos con sentimientos, con experiencias, con memorias, con vivencias, y cada uno es individual, cada uno es diferente. Entonces tengo que también tomar esto en cuenta a la hora de diseñar una investigación de mercado, un cuestionario. Y eso empieza con las etapas. Pero vamos a ver que no es necesariamente un camino de rosas. El cuestionario obviamente empieza con el brief, con los objetivos. Eso va a definir el tipo de preguntas que vamos a hacer en función de los objetivos. Y también hay un proceso de retroalimentación, de intercambios, de diálogo entre la agencia y el cliente. En esa etapa ya empiezan a surgir problemas, porque en esa etapa suele alargarse el cuestionario, porque nos damos cuenta que faltan cosas, faltan informaciones, faltan preguntas, y la vamos agregando y vamos a ir aumentando la duración del cuestionario. Luego, el ciclo de aprobación, que puede tomar también su tiempo, puede haber varias gente que intervenga a ese nivel y cada una no va a recortar, sino que va a ir agregando porque siente que necesita su propia información. Entonces, al final, este cuestionario de los datos, por 2 factores principales. Uno, porque puede atentar contra la representatividad de la muestra. Sencillamente es más fácil entrevistar o aplicar cuestionarios largos a gente que tiene tiempo para contestar, pero a veces no corresponde con el target que estamos buscando, pero que no tiene tiempo, o que es más difícil de acceso. Y el otro factor negativo es que al final perdemos lo que se llama en inglés el engagement, perdemos el interés por parte de los entrevistados, que después de cierto tiempo al final terminan contestando siempre lo mismo o no le prestan la misma atención a las preguntas. Y eso puede conllevar al final, cuando analizamos los datos, tener algunas incongruencias o algunas incoherencias, peor. Y eso nos pone a dudar, nosotros y ustedes también clientes, de la confiabilidad de estos datos. O sea, algo está mal. Y de hecho, en términos estadísticos, obviamente hay mucho más estadísticas sobre encuestas online, que son más fáciles de medir, sobre el drop rate, lo que sería la tasa de abandono de proyecto. Y según estudios de Ipsos, después de 21 minutos ya empieza casi a duplicar la tasa de abandono. Y por cada 2 minutos que se añaden al cuestionario, esa tasa de abandono sube 1%. Esto es el gráfico de esto. Esos fueron estudios analizados en Norteamérica, pero también se hizo el mismo ejercicio en Europa con resultados similares y hasta peor en algunos casos. Entonces, ¿cuál es
la duración ideal. Realmente no hay, excepto que cuanto más corto, cuanto más conciso, mejor. Y ahí volvemos a una de las S, que es la velocidad. Escogimos esa norma o esa normativa de 30 minutos. ¿Por qué? Porque sencillamente estudios a nivel de neurociencia demuestran que después de esa duración se pierde esa capacidad de atención. Y dependiendo del target, por ejemplo, en grupos etarios más jóvenes, esa capacidad de atención es menor todavía, menos de 10 minutos. Hay que llegar realmente al punto, hay que preguntar lo que necesitamos preguntar para conseguir respuestas. Si no, perdemos el foco, perdemos la concentración, perdemos el interés. Y todo esto, al final, genera información de baja calidad o de baja confiabilidad. O sea, no podemos tener cuestionarios aburridos, cuestionarios que no implican directamente los entrevistados, porque no está funcionando. Y cuando tenemos cuestionarios largos, ¿qué hacemos? Recurrimos a incentivos. Pero, como decimos ahí, es un placebo. Realmente no garantiza la calidad de la información, porque sencillamente los entrevistados se van a agotar, se van a cansar con o sin incentivo. Inclusive hay un efecto más perverso, que la gente se queda hasta el final solamente para conseguir el incentivo, pero ya perdió el interés hace mucho y está contestando lo que estiman que estamos esperando como respuesta para quedar bien y no perderse el incentivo. Entonces, la idea es evitar entrar en este círculo vicioso. Y peor, a veces inclusive hacemos preguntas que la gente no puede contestar, porque son muy complejas o porque implican recordarse de algo que pasó hace ya cierto tiempo o algún tipo de métrica que el cerebro humano no considera de la forma que nosotros la consideramos como investigadores o como clientes. Obviamente hay beneficios para tener entrevistas más cortas, a 3 niveles. Primero, los entrevistados. Mayor compromiso, vemos. Es también más satisfactorio y crea menos frustración por parte de los entrevistados. Inclusive sienten que están contribuyendo más. Es una forma de involucrarlo mucho más fuerte. A nivel de las agencias de investigación nos conviene también, porque tenemos un mayor rendimiento en el trabajo de campo, reduce la posibilidad de tener errores y de tener que retrabajar algunos datos, tenemos menos rechazo y abandono por parte de los entrevistados y una mayor cooperación. Y sobre todo, para los clientes, o sea, ustedes, vamos a tener datos de mejor calidad. Vamos a tener sobre todo cuestionarios más centrados sobre los objetivos principales del negocio para tener resultados más precisos. También vamos a tener entrevistados participativos y más comprometidos para futuras ocasiones. Si queremos crear un panel, por ejemplo, se puede perfectamente hacer, pero no podemos asustarlos. Y también permite, y ahí volvemos al tema principal, optimizar este presupuesto de investigación para tener una mejor relación costo-beneficio del dinero que vamos a invertir en una investigación. O sea, al final todo el mundo sale ganando. Ahora bien, parece totalmente ideal, pero hay barreras. Obviamente hay barreras. ¿Cuáles son las barreras? Hay proyectos que no aplican para una reducción drástica del tiempo de aplicación, algunos proyectos complejos. Por ejemplo, el EGM es un estudio general de medios que abarca varias categorías a nivel de prensa escrita, televisión, radio, revistas, cine inclusive, y es un cuestionario muy extenso. Se puede mencionar también proyectos de estilos de vida, por ejemplo, que suelen durar 1 hora, hora y media, pero que tienen una forma de presentar el cuestionario muy diferente a una encuesta clásica.
Es como un cuadernillo, una libreta, hay muchas ilustraciones, por ejemplo, es mucho más lúdico para evitar el cansancio, pero no se puede aplicar para todos los proyectos, obviamente. Otra barrera son los estudios ad hoc, especializados, y lo que llamo multitodo, un poco lo que vimos en la caricatura anterior, donde queremos preguntar un poco de todo, un poco de satisfacción, de recordación, evaluación de publicidad, etcétera, testeo de concepto, por ejemplo, en una sola investigación. Y al final tenemos varios módulos, varias secciones que se van agregando y llegamos a lo que llamo también una criatura de Frankenstein, que es un agregado de varias preguntas, varias secciones que a veces no tienen que ver una con la otra, y llegamos a cuestionarios demasiado extensos. Otro tema son los trackings, los estudios recurrentes que se hacen de forma periódica, y ahí existe un temor totalmente justificado de perder la comparabilidad con los datos anteriores o el histórico de lo que hayamos hecho antes. Entonces vamos a ver que eso también se puede resolver con un sistema de tracking deconstruido, trabajando con módulos y donde se aplican de vez en cuando. Por ejemplo, sabemos que hay aspectos cambiantes en un mercado y hay otros que toman más tiempo para cambiar o evolucionar. Y en este caso, no necesariamente tenemos que preguntar esos bloques, esos módulos en cada ola de un tracking, sino que podemos hacerlo cada 2, cada 3 olas, por ejemplo, y luego agregando datos de varias olas. Otra barrera, otro freno, tiene que ver con la falta de experiencia o inclusive el miedo al cambio. Es más fácil repetir, reproducir algo que ya tenemos que crear algo desde nuevo o que desafiar lo que estamos haciendo. Es una especie de rutina que existe también en la investigación de mercado y que es un freno importante a este cambio. Y por último, hay una quinta barrera, tal vez la más importante de todos. Y esa es ustedes, los clientes, que no quieren reducir los cuestionarios. A menudo es una caricatura, obviamente, pero eso hace parte también de la educación, entre comillas, para entender los beneficios de esos cuestionarios más cortos. De hecho, Ipsos todos los años tiene una encuesta de satisfacción a sus principales clientes y aprovechamos para preguntar sobre esta reacción frente a la iniciativa 3030. Y casi 3 de 4 clientes a nivel global dijeron que entienden perfectamente los objetivos, pero no quieren reducir la duración de sus propios cuestionarios. O sea que está bien, probablemente, está bien para los demás, pero no está bien para mí. Yo quiero mis datos, quiero realmente toda la información que contrate cuando arme el brief y firme la propuesta de estudio. O sea que realmente hay un cambio de paradigma, un cambio de chip, como dicen los jóvenes, para adaptarse a esos tiempos que también están cambiando y tener información de mayor calidad en menos tiempo. Entonces, concretamente, ¿qué se puede hacer? Primero, hay que enfocar sobre el negocio. Eso es la clave. Ese es el principal motivo por el cual estamos realizando una investigación de mercados. Y en ese aspecto vamos a tratar de incluir solamente preguntas que estén relacionadas directamente a objetivos claros de negocio o a decisiones de negocio. En otros términos, ¿qué resultados esperamos? ¿Qué vamos a poder decidir sobre un lanzamiento, sobre un cambio en las normas de servicio al cliente, por ejemplo, en base a los resultados de esa encuesta? O sea, ¿de qué nos va a servir? Y al final, ¿cuál va a ser mi retorno de esa inversión que estoy haciendo para mejorar mi producto, mi servicio, mi negocio? Y obviamente vamos a quitar, o tratar de quitar, todas las preguntas que no sean absolutamente necesarias. E inclusive a veces preguntamos cosas que ya sabemos.
Ya sabemos por qué tenemos la métrica interna, por ejemplo, en nuestro negocio. Ya lo sabemos porque lo preguntamos hace poco tiempo. O ya lo sabemos porque hay fuentes secundarias que ya no proveen ese tipo de dato. Un ejemplo, la tasa de bancarización, por ejemplo, es fácilmente disponible en la mayoría de nuestros países. Hay asociaciones de bancos o el mismo Banco Central publica ese tipo de dato. ¿Necesitamos preguntarlo? No, excepto si nos interesa algún tipo de segmento en particular. O al revés, si vamos a buscar, por ejemplo, gente no bancarizada. Es una información para poder orientar mejor nuestra investigación y nuestra muestra. Tengo que evitar hacer preguntas hipotéticas o retóricas. O sea, buscar una forma de ser lo más concreto posible, preguntando a la gente sobre su experiencia, sobre su vivencia, sobre sus frustraciones, sus expectativas, las soluciones que haya podido encontrar a sus problemas, por ejemplo, porque sencillamente a todo el mundo le gusta hablar de sí. Y es una forma también de comprometer más el famoso engagement a los entrevistados, para contestar de la forma más confiable posible a una encuesta. Vamos a preguntar sobre las marcas, sí, pero no todas las marcas, sobre la marca más importante. Idealmente, estimamos que 3 es generalmente suficiente, porque corresponde a lo que se llama el set de consideración. O sea, las marcas que una persona normal tiene en su mente a la hora de evaluar un producto, un servicio, y a la hora de comprarlo sobre todo. Obviamente suelen haber muchas más marcas compitiendo en el mercado, pero en términos de disposición a la compra, por ejemplo, o inclusive de accesibilidad, sea por distribución o sea por precio, esto limita realmente el set o el portafolio real de marcas que uno pueda llegar a comprar. Y eso es lo que realmente nos interesa. Por eso hablamos de marcas importantes o relevantes para el entrevistado y en algunos casos para ustedes también. Si tengo una marca nueva en el mercado, por ejemplo, sí me interesa tener un benchmark, un punto cero, de cómo estoy recordado, conocido, evaluado, y luego poder repetir esa medición para ver la eficiencia de mi plan de comunicación y de marketing, por ejemplo. Y como les decía anteriormente, para estudios recurrentes, para tracking, tratar de trabajar con módulos que se van a preguntar no de forma permanente, sino en función de la necesidad y de los cambios del mercado. Y también otra forma de hacerlo es no preguntar todos los módulos a toda la muestra, sino que lo dividimos y luego agregamos datos, siempre teniendo en cuenta la necesidad que tenemos de tener bases de lectura de por lo menos 50 casos por segmento, subsegmento, etcétera, etcétera. Ok, primero enfoquemos sobre el negocio. ¿Qué es realmente relevante para nosotros? ¿Qué necesitamos saber para poder tomar decisiones? Y luego, si invertimos un poquito el espejo, nos vamos a poner en el lugar del entrevistado. Tenemos que tener cuestionarios con preguntas claras, directas y sobre todo fáciles de entender, que no dejen un espacio para la libre interpretación según un entrevistado o el otro. O sea, evitar ambigüedades a nivel de los términos que se vayan a usar, por ejemplo, para tener una confiabilidad más importante de los datos. Asegurarse que todo el mundo entienda lo mismo de la misma forma. Y también tenemos que hacer una sola pregunta a la vez, o mejor dicho, preguntar sobre un solo tema a la vez, porque si no, no vamos a saber exactamente sobre qué tema o sobre qué pregunta contestó el entrevistado. Tenemos que variar también los tipos de preguntas para minimizar el aburrimiento y mantener el interés de los entrevistados. No es cuestión de que aburrida. O sea, por ejemplo, en lugar de
preguntar ¿cuál es su marca favorita? ¿Cuál es su producto favorito? Podemos perfectamente cambiar estos términos por algo y si pudiera usar una sola marca hasta el final de su vida, ¿cuál sería, por ejemplo? Etcétera. O sea, poner las cosas en perspectiva y en situación otra vez para involucrar más el entrevistado. Luego, tratar de limitar el uso de preguntas abiertas. Son útiles en algunos casos para indagar un poquito más sobre los motivos, las razones de escogencia de marca de un producto, cuando proponemos varias opciones de concepto, de publicidad, por ejemplo. Eso sí, pero un quanti no es un quali. No podemos pasar 10-15 minutos con preguntas abiertas. Entonces, recomendamos limitar el uso a 3 por cuestionario y preferiblemente que no sean seguidas, porque eso también asusta un poquitico a los entrevistados y al final se queda un poquito seco. O sea, no tenemos una riqueza de información, una diversidad de información suficiente. Luego, como lo vimos en los ejemplos de cuestionarios, vamos a evitar preguntar sobre marcas no conocidas, porque obviamente no vamos a conseguir nada relevante o confiable de esto. Y en términos más prácticos, más concretos, vamos a limitar la cantidad de atributos a evaluar. 8 o 10 suele ser suficiente. Entonces, lo que podemos hacer es un quali previo, eventualmente, para poder definir esta lista y reducirla. Vamos a evitar atributos que sean muy parecidos. Por ejemplo, necesito saber a la vez si mi marca es joven, moderna, a la moda, cool. Son atributos muy parecidos. Vamos a recortarlos. Vamos a evitar también tener demasiadas preguntas de ranqueo, sobre todo con más de 5 ítems, porque es un ejercicio muy complicado, lleva tiempo, y al final la gente se pierde y tiende a escoger casi siempre lo mismo. Entonces, existen soluciones para evitar esto, cambiando ese tipo de pregunta, por ejemplo, con preguntas donde hay que seleccionar los ítems, los atributos más importantes para uno de una lista y luego el más importante. O hacemos una pregunta más dicotómica entre el menos importante y el más importante para discriminar un poquitico más. O, siempre hablando en términos de dicotómica, podemos proponer también 2 opciones para cada atributo y que el entrevistado escoja el que más le parezca relevante para él. Y esto realmente arroja mejores resultados que una escala de acuerdo, desacuerdo, de 1 a 5 puntos, por ejemplo, porque sencillamente nos dimos cuenta que la gente tiende a evaluar más, o sea, a estar más de acuerdo con atributos que en desacuerdo. Y si además tenemos atributos que son negativos, complica aún más el ejercicio. Otro tipo de pregunta tricky, un poquito complicada, son las preguntas métricas o las que requieren un esfuerzo de memoria. Por ejemplo, me recuerdo una vez haber visto esa pregunta que decía, ¿dónde y cuándo bebió agua en la última semana? Eso es muy complicado porque sencillamente no corresponde a la forma en la que nuestro cerebro registra la información. Entonces hay que buscar forma de tener una terminología más adaptada. Podemos preguntar en promedio, en la semana promedio, por ejemplo, cuántas veces va a tomar agua, cuáles son sus lugares más acostumbrados para comprar un producto, etcétera, etcétera. Pero siempre poniéndose en el lugar del entrevistado. Y eso tiene que ver con el último punto. Hay que probar, hay que testear el cuestionario realmente como si uno fuera a ser entrevistado para ver qué tal nos va, si realmente llegamos a un nivel de cansancio, de aburrimiento que sea insuperable. Muy rápidamente, algunas reglas básicas para los cuestionarios. El primero es el principio del embudo. Siempre vamos a empezar con preguntas generales y vamos a ir enfocando más y más con preguntas más específicas, más particulares. Necesitamos datos de selección, pero vamos a tratar de simplificar los filtros.
Por ejemplo, a nivel global, Ipsos ya dejó de usar la pregunta de filtro que decía si alguien cercano a usted o de su familia trabaja en categorías o rubros de actividades cercano a la encuesta o a la investigación de mercado. Al final me doy cuenta que agrega tiempo, pero no agrega confiabilidad en los datos. Siempre dar instrucciones, obviamente, a los encuestadores para asegurarse de que las preguntas se hagan de la forma correcta y prevista. Demográficos sí, siempre vamos a tener porque necesitamos cruzar y segmentar los datos, pero a lo mejor podemos simplificar un poquitico la batería de preguntas para determinar el nivel socioeconómico de los entrevistados. Y algo más concreto, en la forma de numerar las preguntas. Esto ayuda tanto al encuestador para saber en qué sección está, cuánta pregunta falta, por ejemplo. Se ve menos largo para el entrevistado y facilita también todo el proceso de revisión y de procesamiento. Y finalmente, como les mencionaba, usar preguntas simples y específicas. O sea, no hay que complicar cosas sencillas. Si preguntamos la edad, no hay que usar una perifrase tan larga, sino preguntar sencillamente su edad. Si es la pregunta de género, por ejemplo, normalmente ni siquiera hay que preguntar, excepto si hay posibilidad de una duda, pero no suele ser así. En cuanto a preguntas de marca, de awareness, sobre todo, obviamente no podemos influir sobre las respuestas. No podemos mencionar marcas antes de la pregunta de conocimiento espontáneo. No tiene sentido, es un sesgo grande. No podemos ubicar preguntas guiadas antes de preguntas espontáneas. Es una regla de oro general. Vamos al revés, a filtrar las preguntas de evaluación de marcas por el conocimiento, como les decía, para evitar preguntar sobre marcas que el entrevistado no conoce. Y vamos a tratar de limitar las parillas de marcas. Aunque haya 30 marcas en una categoría, por ejemplo, sabemos que podemos perfectamente limitarnos con las que representen el 80% del share. Y ahí vamos a pasar de 30 a posiblemente la mitad o hasta menos. Y eso es lo que realmente nos interesa. Luego, truquitos en el cuestionario, también tratar de ordenar las parillas de marca por orden alfabético y no poniendo su marca siempre primero para garantizar la distribución de la respuesta y también evitar un sesgo de que el entrevistado se da cuenta para quién es la encuesta y a veces eso lo favorece porque, como les decía, quiere quedar bien o quiere contestar lo que él estima o ella estima que se está esperando como respuesta. Y también filtrar sobre 3 marcas más importantes, el famoso set de consideración. Hablando de sesgo, hay que evitar influenciar la respuesta. La investigación de mercado no es una encuesta política, va a decir algunos, donde los resultados ya se saben de antemano. No es así, obviamente, pero podemos evitar algún sesgo vinculado con la formulación de las preguntas. Si queremos una evaluación objetiva de un producto, de un concepto, de una publicidad que estamos testeando, no podemos preguntar ¿y qué tan bueno le parece este producto? Obviamente, influencia directamente sobre la respuesta. Hay que ser lo más objetivo posible. No podemos también unir preguntas que sobre la respuesta de una influya sobre la respuesta de otra, porque también no vamos a conseguir lo que necesitamos. Podemos tener doble negativos porque no se entiende. O sea, no le gustaría si este producto no estuviera rojo. El entrevistado tiene que reconstruir la pregunta real en base a esto, toma tiempo y al final puede llevar a algún tipo de confusión o de respuesta errónea. Entonces, sencillamente, si formulamos la pregunta de forma objetiva y clara, nos ayudará también a tener un cuestionario más eficiente. En resumen, ya nos faltan
5 minutos. Luego les recuerdo que pueden mandar preguntas por chat. Vamos a tener una sesión de Q&A, de preguntas y respuestas al final de este webinar. Creo que ya todos entendimos la necesidad casi absoluta de tener cuestionarios más cortos, basado en preguntas realmente relacionadas con la toma de decisiones y los resultados esperados que queremos hacer con estos datos. Y esto empieza desde el brief. Primero, identificar claramente los objetivos del estudio, pero sobre todo del negocio. ¿Qué insight necesitamos? ¿Qué estamos esperando de esto? Y ahí nos ayuda a tal vez redefinir el brief y redefinir los objetivos y los materiales del estudio. Si son estudios que ya existen, vamos a analizar la duración y vamos a desafiarla, inclusive a ver qué posibilidades de mejora tenemos. Vamos a revisar las preguntas, vamos a buscar redundancias, vamos a buscar repeticiones, vamos a buscar preguntas aburridas que provoquen cansancio. Y otra vez poniéndose en los zapatos del entrevistado para simplificar todo este proceso. Y también pasa por un tema de capacitación de nuestros equipos, tanto del lado de las agencias, de Ipsos en este caso, como del lado de los clientes. Viene de cómo armar el brief, cómo revisar un cuestionario, por ejemplo, y cómo definir ya de antemano, desde el brief, los entregables. ¿Qué información vamos o esperamos recibir y realmente para qué? Y eso nos va a permitir definir más concretamente lo que vale la pena medir o preguntar o no. Muy rápidamente, pequeña sección sobre los informes, los entregables, porque obviamente hace parte de lo que se contrata cuando se invierte una investigación de mercados y lo que se queda al final. Todos sabemos que tenemos una herramienta y puede ser en un solo slide. Es una especie de Power Page, de página potente, traducción un poco rara, pero que nos ayude a tener realmente la información de forma muy concisa, muy rápida y muy directa. Y esto implica también ese proceso de simplificación, que vamos a sacar toda la información no relevantes en los anexos. No siempre hay que presentar todo. La reacción del cliente a veces es, pero en ese informe falta mucho.
No, no necesariamente, pero por el hecho de que no se presenta en la misma secuencia que el cuestionario y que toda la información que no era súper relevante se puso al final en los anexos, puede llevar a esa percepción, pero realmente no es el caso. De la misma forma, lo que son tablas, todos los cuadros, ¿son necesarios en cada caso, en cada informe? No necesariamente. Sí se van a usar para el análisis, para ver si realmente hay un segmento que más reservó alguna propuesta, por ejemplo, o si hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos, etc. Ahí sí, porque me puede ayudar en el posicionamiento de mi marca o de mi servicio. Pero esto lo vamos a poner al final, no hace parte del informe principal realmente. Inclusive podemos todavía resumir más la información con infographics, algo que está bastante de moda, no se puede usar en todos los momentos o en todos los estudios, pero vamos a ver algunos ejemplos. Y finalmente, también algo que se está desarrollando es el web delivery, tener acceso a sus datos online, poder cruzarlo, poder indagar un poquito más, poder también habilitar varios usuarios para ver dicha información. Esto es particularmente útil cuando tenemos varias oficinas en distintas ciudades o países, o cuando tenemos varios niveles de usuario. Y ahí podemos definir permisos, por ejemplo, para que cada uno pueda solamente accesar a la información que es relevante para él. Trato de simplificar. Le voy a enseñar un ejemplo de un informe completo, un cuestionario de 30 minutos, resumido en 6 slides. ¿Parece imposible? A ver, esa es una encuesta sobre, era un U&A, un estudio de usos y hábitos sobre el hecho de ir a cenar afuera, básicamente. Y en 6 slides ya está toda la información que se recolectó en ese estudio. Así que sí, es factible. Un poquito más de trabajo, sí, pero al final es mucho más accionable también. Y es algo que se puede compartir internamente mucho más fácil. Otra posibilidad, como les mencionaba, es tener dashboards, tener estos resúmenes ejecutivos gráficos, que son más impactantes visualmente y nos permiten tener una visión global inmediata de los datos más relevantes de un proyecto. Esto también es mucho más fácil para compartir internamente, o sea que es un resumen para el vicepresidente ejecutivo, el director de marketing, etcétera. Ahí ya tenemos todos los datos. Algunos otros ejemplos, y todo eso es personalizable, obviamente, según el proyecto, según el cliente, etcétera. E idealmente, esto se define también casi desde el inicio, casi desde el brief, desde la definición de los objetivos, qué información realmente va a sobresalir o quiero que sea presentada en prioridad. Otra forma son reportes Excel. En lugar de tener tablas no dinámicas, o sea, en PowerPoint, podemos perfectamente imaginar tener algún tipo de cruzador o de presentación de datos en un Excel que también se pueda manipular, exportar, imprimir, recortar para informes internos. Dos pequeños ejemplos muy breves, son ejemplos actuales. Ahí también se puede filtrar, por ejemplo, si ven arriba a la derecha, sobre el segmento que me interesa analizar y voy a ver automáticamente inclusive las diferencias significativas para cada ola de este tracking y para cada marca. Y si damos un paso un poquito más adelante, en términos de web delivery, también las soluciones existen. Ipsos está desarrollando una con un sistema que se llama Spotfire. Vamos a comunicar sobre esto muy próximamente. Y es algo sumamente interesante para tener un enfoque más dinámico sobre los datos, pues se puede modificar en tiempo real, se puede cruzar, filtrar, exportar, armar un informe directamente desde ahí y otra vez, como le decía, fijar varios niveles de acceso según los usuarios para que tengan acceso a sus propios datos. Otros ejemplos también de presentaciones gráficas de web delivery.
Y por último, los famosos infographics. Es una forma de presentar datos visualmente atractiva y que lo haga más fácil de entender. ¿Por qué? Porque la mitad de nuestro cerebro está involucrado en procesamiento visual. Y esto se debe a que realmente nos recordamos mucho más de lo que vemos, 80%, que lo que leímos y más aún todavía de lo que escuchamos. Solemos ser seres mucho más visuales y eso nos ayuda a transmitir esa información. O sea, básicamente, en lugar de tener un resumen ejecutivo puramente textual, como solíamos tener hace unos años atrás, podemos perfectamente modificarlo y ponerlo un poquito más chulo, como se dice en Dominicana, un poquito más chévere, un poquito más bonito, más atractivo, con una infografía. Algunos ejemplos más. Un UNA sobre ropa, por ejemplo, a la izquierda, y sobre, este es un resumen de una evaluación de publicidad para café, a la derecha. O sea que vemos que también aplica para una gran variedad de estudios o de proyectos. Esto para una cadena de pizza, escondí el nombre, es confidencial, pero está presentado como si fuera un menú. Y eso también gustó mucho, inclusive el cliente lo publicó en su newsletter interno para compartirlo con sus empleados, etc. O sea que al final es una buena herramienta de promoción también interna e inclusive a veces externa. Hay clientes que a veces publican los datos de estudios y si lo presentan de esa forma, obviamente da una mejor imagen. E inclusive, yendo más allá, la infografía hasta se puede convertir casi en obra de arte. Veamos un ejemplo. Estos son datos de estudios políticos, de intención de voto. La verdad que es bastante bonito y atractivo. Parece un cuadro, pero realmente son encuestas, son investigaciones de mercado. En resumen, y para concluir, para tener informes más cortos, 30 slides, ¿qué necesitamos? Obviamente, lo primero es recortar cuestionarios. Sí, es mucho más fácil. Tenemos que también diferenciar los entregables. El informe base, lo que se puede llamar el top line, y luego todo lo que serían anexos. No es lo mismo. Encontrar una narrativa, contar una historia y presentar datos accionables. Realmente entender el por qué, el cómo y qué vamos a hacer con esto. Tratar de no sobrecargar los slides. A veces queremos poner demasiada información juntas y eliminando lo que es, sí, es bueno saberlo, pero realmente no es esencial. Ahí también lo pasamos a anexos. Y finalmente, estudiar la posibilidad de usar otras herramientas, como vimos, y hay un portafolio bastante amplio que existe hoy en día para tener una presentación un poquito más dinámica, un poquito más atractiva de los datos. Y para terminar, los next steps, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, haremos sobre el tema, trabajar con cuestiones más corto para tener un mayor involucramiento de los entrevistados, menos errores y una mayor confiabilidad. Creo que ya estamos todos convencidos de esto. Tengo que cuestionar también todos los estudios nuevos. O sea, es parte del desafío cambiar un poco el chip, cambiar el paradigma, la forma de trabajar y también los estudios históricos o recurrentes, todos los trackings, por ejemplo. Algún aspecto importante que no he mencionado, que es seguir empujando lo que son encuestas móviles. Hoy por hoy es sobre todo encuestas CAPI, o sea, encuestas en tablet o en smartphones, por ejemplo, pero en los mercados
posiblemente un poquito más desarrollado, se usan mucho encuestas por celulares, donde se manda directamente una encuesta, ahí más corta todavía, estamos hablando de 7-8 minutos como máximo, a los celulares de los entrevistados, y inclusive podemos pensar en online. Un freno ha sido la penetración hasta ahora, excepto tal vez el caso de Puerto Rico, donde ya se está trabajando bastante en online. Hay paneles que existen en la región, pero el tamaño todavía no permite usarlos para todos tipos de estudio. Para que tengan una idea, en cada país de la región de CCA tenemos alrededor de 5.000 panelistas por país. Pero a veces sí, para preguntas puntuales o estudios muy rápido y relativamente sencillo, es también una solución que se puede perfectamente usar. Y finalmente, sacar obviamente mayor provecho de estos datos con informes más cortos, más concisos, más dinámicos. Y en resumen, ya entendieron que era la palabra del día, vamos a simplificar, simplificar y simplificar. Muchísimas gracias. Vamos a ver si hay preguntas. Déjame ver. Ok, primera pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia de este cambio en la región? Bueno, de hecho tenemos KPIs, tenemos un seguimiento de indicadores sobre la duración promedio de cuestionarios y la cantidad de slides en cada informe, y todavía estamos bastante por debajo del promedio global de Ipsos. Entonces, hace parte de los objetivos para poder desarrollar esto. Otra vez, la idea no es que queremos trabajar menos, queremos trabajar mejor, más bien. Y es una win-win situation, como dicen los americanos, donde ambas partes ganan. Luego les voy a comunicar algunos datos sobre esto. Otra pregunta que no estoy seguro de entender. ¿Cuántas preguntas se pueden hacer con la iniciativa 3030? No sé si es relacionado con la cantidad de preguntas en un cuestionario. Realmente depende, porque podemos tener preguntas dicotómicas que sean muy fáciles y muy rápidas de contestar, o preguntas de evaluación de atributos, de asociación espontánea múltiple, por ejemplo, o hasta abiertas, que van a tomar un poquito más de tiempo. Pero para dar una respuesta, un cuestionario promedio, para que se quede dentro de estos 30 minutos, no debería pasar de 50 a 60 preguntas, incluyendo filtros y demográficos. Otra pregunta es, al limitar a 3 preguntas abiertas, ¿podemos perder información? Sí, pero otra vez, depende el enfoque. Recuerden que estamos hablando de, en este caso, casi específicamente de estudios cuantitativos, donde la finalidad va a ser analizar datos, sacar por ciento. Obviamente se puede hacer con abiertas, con un proceso de codificación para reagrupar preguntas sobre principales temas y poder presentarlo de forma numérica. Ahora bien, hay que ver si necesitamos abiertas en todos los casos. Por ejemplo, en muchos aspectos, muchas categorías, ya podemos precodificar una serie de atributos o de respuesta posible porque sencillamente conocemos la categoría. O a lo mejor hemos hecho un query previo donde salieron también atributos que podemos incluir en esa precodificación. Y esas preguntas precodificadas siempre, o generalmente siempre, admiten una opción de otros que permiten incluir aspectos, atributos, motivos que no hayamos considerado de antemano. O sea que al final no creo que se pierda mucha información y creo que el trade-off o el beneficio de hacer esto es mayor a esa posible pérdida de información. Otras preguntas.
En relación al mercado objetivo, cuando se desea saber algún dato específico, las extra cuotas son aceptadas o es mejor segmentar mejor el estudio. Bueno, obviamente siempre se adecua la muestra a los objetivos del estudio y a la categoría o al perfil de usuario, de conocedores o de no usuario. Entonces, dependiendo también la penetración o la incidencia de un producto o un servicio, eso hace parte de lo que se llama el muestreo, de la definición de la muestra, que inclusive suele trabajarse muy arriba a nivel inclusive de la cotización de un estudio. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que nos lleva tiempo es conseguir la gente que buscamos para contestar las preguntas y tenemos que definir la complejidad de accesar a ese target en términos numéricos o cuantitativos o en términos cualitativos. Si estamos buscando un target muy específico, compradores de una marca que tiene menos de 5% de share, por ejemplo, sabemos que si hacemos una muestra general sin cuotas, vamos a tener una cantidad muy pequeña de casos que no vamos a poder analizar al final. En este caso sí, requerimos hacer boosters, hacer extra cuotas, buscando un perfil específico de comprador, de usuario, de conocedor de una marca, por ejemplo. Pero al final, esto no afecta la duración del cuestionario, solamente afecta la duración del campo o la productividad del mismo. Otra pregunta más genérica, ¿cuál es el margen de error aceptable para la confiabilidad de un estudio? Esa es una pregunta eterna, no solamente en la investigación de mercado, pero en todo el campo de la estadística en general. Y siempre también hay que aceptar perder algo para ganar algo. Concretamente, si pudiera tener una muestra de 1000 o 2000 casos en cada proyecto que haga para mi marca, fabuloso, porque ahí sí me permite bajar el margen de error máxima que puedo tener en este estudio. Pero, obviamente, hay un tema muy concreto, que es la inversión que esto requiere. Entonces, al final, lo que se hace es un compromiso entre tamaño de la muestra, confiabilidad y error muestral. Pero recuerden que tampoco la muestra o el tamaño de la muestra está directamente vinculado con el universo. Una prueba de esto son los estudios políticos. Se puede perfectamente hacer con 1000 casos, no solamente en nuestros países, pero en Estados Unidos también se hacen encuestas electorales con 1000 casos, teniendo una población o un universo de votantes mucho más amplio. Sencillamente porque a ese nivel, que representa más o menos un 3.5% de error muestral, consideramos que es un error aceptable para la confiabilidad de los datos. Entonces siempre es un trueque, es un balance que se hace entre tamaño de muestra y error aceptable de muestral máximo. Vamos a ver otras preguntas. ¿Con qué programas se pueden hacer esas infografías? En las agencias, tanto de publicidad como de investigación de mercado, se suele trabajar con programas de edición gráfica, en particular con lo que se llama Adobe Illustrator. Es el más conocido, se puede trabajar con Photoshop también. Ahora me va a decir, sí, pero no siempre tenemos los recursos, sea para comprar licencia o inclusive para tener gente que no pueda hacer esto. Existen dos opciones. Uno, se puede contratar un freelance, que hasta puede ser un estudiante de diseño gráfico, de publicidad, por ejemplo. También existen soluciones online, las voy a incluir en el material que se va a compartir, para armar muy rápidamente, o sea, en menos de 10 minutos, hay templates, hay modelo preexistente que podemos personalizar para sacar una infografía perfectamente aceptable en muy poco tiempo. O sea, que realmente es algo que antes era mucho más complicado por falta de recursos y ahora es mucho más accesible. Otras preguntas. ¿Qué opinan de las encuestas online considerando que no tenemos una selección tan específica de edades o niveles socioeconómicos? ¿Cuándo usar las encuestas online y cuándo no? Es un buen punto
Hay que recordar que hay dos tipos de encuestas online. Uno que se hace con paneles, lo que le estaba mencionando, donde mandamos una invitación a gente que ya conocemos porque los hemos pre-reclutados, ya los conocemos, o sea, ya tenemos sus datos demográficos, su nivel socioeconómico, etcétera. Y ahí esto funciona para encuestas cortas y muy orientadas, si buscamos un perfil muy específico. En particular, jóvenes que les gusta la tecnología, por ejemplo, lo que se llaman los early adopters. Si quiero tocarlos fácilmente y rápidamente, es una muy buena manera. Ahora bien, si quiero hacer un estudio sobre población en general, no va a funcionar porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso a Internet. Está el tema de la penetración y del uso. Entonces, no voy a estar seguro de conseguir una representatividad suficiente de mi universo, que sería la población de mi país en general, por ejemplo. También se pueden usar mailing masivos, pero ahí también el freno es que solamente le va a llegar a la gente que tiene una dirección de correo electrónico y que lo accesa con cierta frecuencia. Entonces ya es un sesgo que estamos induciendo a nivel metodológico. Ahora bien, de la misma forma que los paneles pueden ser muy útiles para ciertos tipos específicos de estudios, también podemos hacer encuestas online, en particular cuando son estudios B2B, business to business, con listados de clientes. Lo hemos hecho con médicos, por ejemplo, con compradores de algunas categorías de producto de consumo masivo, o sea, con un target profesional. Siempre y cuando contamos con Estado, sí, se pueden hacer también encuestas online, mandando una invitación, hay un seguimiento que se hace y ahí solemos también trabajar con muestras mucho más chiquitas. Estamos hablando de posiblemente 50, 75 o 100 casos máximo. Entonces, otro tipo de estudio y ahí sí podemos adecuar o podemos aprovechar esa metodología online que existe hoy en día. Bueno, no sé si hay más preguntas, no me han llegado hasta ahora. Mira, les prometí unos datos sobre dónde estamos en términos de esa iniciativa 3030. Y hacemos un audit 2 veces al año en Ipsos. No tengo todavía los datos del último, que fue ahora en febrero, pero según el último, teníamos, perdón, un segundito, en términos de cuestionarios, globalmente, más o menos mitad, o sea, a nivel de Ipsos, 60% menos de 30 minutos, o sea, casi 2 de 3, pero a nivel de nuestra región todavía estamos en 40%. O sea que ahí todavía hay un gap bastante importante. Inclusive globalmente, a nivel de todos los países de Ipsos que contestan ese audit, hay un gap muy fuerte entre lo que se llaman países emergentes o en vía de desarrollo y países desarrollados que ya han adoptado al 90% cuestionarios de menos de 30 minutos. Realmente una tendencia muy global, pero que todavía tiene algunas disparidades a nivel geográfico según el nivel de sofisticación, de desarrollo del mercado. También tiene que ver con la forma de aplicar encuestas. El online es mucho más desarrollado también en países que tienen una penetración mucho más fuerte de Internet y ahí sabemos que las encuestas sí tienen que ser mucho más cortas por naturaleza. O sea, esto influye mucho. Y a nivel de los informes ahora, globalmente todavía a nivel de Ipsos estamos a 30% en 30 slides o por debajo, o sea que hay mucho camino por recorrer todavía, pero en CCA, Caribe Centroamérica, no llegamos al 10%. O sea que 9 de 10 informes todavía tienen más de 30 slides. E inclusive la mitad tiene más de 50 slides. O sea que ahí todavía hay un área de oportunidad, como se dice, bastante importante.
Vamos a ver, creo que no hay más preguntas. Creo que me pasé un poquitico del tiempo impartido, les pido disculpas por esto. Espero que le haya interesado este webinar y como les habíamos dicho, vamos a compartir el material que se presentó hoy y vamos a tener pronto otro webinar, entonces también les mantendremos informados. Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta pronto. Bye bye.